Mabe y Estefan. Tengan la bondad. El tiempo es suyo. Hermanos, buenas tardes, un feliz sábado, es una alegría poder estar aquí para continuar y bueno, terminar esta parte importante que habíamos iniciado la semana anterior, que era basta de silencio, infancia amenazada y que estamos ahí trabajándolo, ¿sí? Esta tarde tengo el privilegio de poder estar con mi amiga Steffi, ella es doctora y habíamos estado organizando para poder presentar una visión completa, ¿verdad? De la parte también médica y la parte psicológica. Steffi. Buenas tardes con todos, feliz sábado. Bueno, para mí es una bendición poder estar aquí. Yo vengo de la iglesia de la Quito Sur. ¿Cuántos de ustedes conocen la iglesia de la Quito Sur? Acá el solo manito. Acá también. Reciban un cordial saludo desde allá. Y bueno, junto con Mabe, queríamos poder compartir un poquito de lo poco que hemos aprendido, ¿no? En dos profesiones diferentes, pero bajo un mismo contexto, ¿no? Lo que es el maltrato infantil. Yo le preguntaba a Mabe de qué manera ellos lo manejan en la parte psicológica y de igual manera cómo nosotros lo manejamos en la parte médica, ¿sí? Ahora, al desarrollar el tema, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos tener en consideración dos partes. En esta parte lo que es el abordaje médico, físico y la parte psicológica y la parte emocional, ¿ok? Entonces, bueno, en mi caso, yo soy médico general, tengo la bendición de poder trabajar ya hace algunos años y desde que me he graduado he trabajado lo que es solo con niños, ¿sí? Con niños pequeños, ahorita trabajo solamente con bebés, trabajo en una terapia intensiva en la neonatología de la Maternidad del Sur. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, valga la redundancia, la importancia de por qué nosotros debemos aprender a detectar el maltrato infantil, ¿sí? En la parte médica, nosotros hacemos un seguimiento desde el niño cuando nace, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ya, aquí me llamó la atención porque no vi niños. Le digo, mami, ¿dónde están los niños? En mi iglesia yo, Michelle dice, yo soy la más pequeña aquí. Yo la verdad trabajo bastante con niños y por eso me llamó la atención eso. Porque le digo, ¿dónde están los niños? Y me dice, no, en la mañana están los niños. Bueno, cuando un bebé nace, ¿sí? Como ustedes dicen, no, están en casa, otros ya crecieron. Pero, ¿por qué es importante llevar al médico cuando el niño nace? Aquí hay papitos, abuelitos, ¿no es cierto? ¿Por qué será importante llevarlos? Para saber cuál es el estado de salud. ¿Y por qué es importante? Que estén sanos, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el control del niño sano? Todos. El control del niño sano es aquel chequeo médico que se les hace a los niños. Es muy, muy importante, por lo menos el primer año de vida, ¿ya? Nosotros vivimos en una ciudad, y más que todo en una provincia grande, ¿ya? En donde nosotros podemos ir y acceder a un servicio médico, sea público o sea privado, dependiendo del contexto social, del contexto económico, ¿ya? Pero se dice que una vez que la mamá da a luz, el primer control tiene que hacerse a los 7 días. ¿Y por qué sería importante hacer el primer control a los 7 días? Los que vayan a tener nietos, hijos, ¿por qué será importante? A los 7 días de nacidos, ¿por qué será importante? Ya, la prueba del talón hacemos del quinto día hasta los 28 días. Eso es importante, sí es importante. Pero ¿por qué será importante llevarle a los 7 días de vida a hacer su primer control? Ya. Ah, para inscribirles. Muy bien. Sí, es muy importante. Es un derecho de los niños. ¿Ya? Cuando nosotros, bueno, bueno, yo trabajo en la maternidad y es interesante porque, bueno, ahí nosotros tenemos un servicio que es para las mamás de 20 años para arriba, que es hospitalización general.
Y tenemos un servicio que es para adolescentes, que es de 19 años para abajo, ¿ya? Varía mucho el hecho de decir que cuando la mamá es adolescente, primeriza, no va a cuidar a su hijo, que la que tiene, qué sé yo, 41 años. La última guardia que yo hice hace unos días tenía una mamá que tenía 41 años. 41 años. Ya tenía su cuarto bebé y no podía darle el seno. Qué desesperación que me daba porque en realidad el sector público abarca muchos pacientes. Es como yo le digo a la señora, no, ese fue el turno anterior. Le digo, estoy aproximadamente con 20 pacientes sola, le digo. No me puedo quedar con usted y dejar los 19 allá que sobrevivan solos, le digo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el primer control es muy importante, ¿sí? Porque muchas de las veces durante esa primera semana de vida, el bebé llega a los 7 días de vida deshidratado, con bajo peso, amarillo, ya poco más convulsionando. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Por eso les digo, el contexto tenemos dos extremos. Madre que tiene mucha experiencia, 40 años, 6 hijos, 7 hijos, al adolescente que tiene 15 años y es su primer bebé. Yo he tenido pacientes, adolescentes, 14, 15 años, que le manejan súper bien al bebé. Pues uno se preocupa por ella, pero ella es como que está con su chichovelo ahí y le da el seno cada 2 horas, está pendiente de cambiarle el pañal, uno le ve, le maneja súper bien al bebé, que cuando le ve a la mamita que literal y a veces uno le desespera porque es eso, le ve, no le puede coger ni el seno, le ve, el pañal está sucio, entonces el primer control es muy importante para eso. ¿Ya? Para ver cómo la mamá la ha manejado y una señal de eso es que tenga buen peso. Los primeros 7 días pierden peso, pero que venga la semana y el peso no haya bajado mucho, incluso que haya ganado peso es muy importante, ¿ya? Algo también muy importante son los signos de alarma. A veces hay los bebés que convulsionan en la casa. Y la mamá dice, pero ¿cómo sé que está convulsionando? ¿Cuál es un signo para saber si está convulsionando? Entonces a uno se le explica nuevamente cuáles son los signos de alarma y todo lo demás, ¿ya? Ahora, una vez que uno pasa el primer control, vuelta viene el control mensual, mensual, durante por lo menos el primer año de vida, ¿ya? Cuando el niño ya va creciendo y tiene un desarrollo normal, ¿cómo nos damos cuenta de un desarrollo normal en el niño? A ver, ¿cuáles serán las señales? Aunque los hijos estén grandes, ¿a qué edad más o menos se sientan? A los 6 meses. 5 o 6 meses el bebé ya se está sentando. ¿A qué edad gatean? Más o menos, 8 o 9 meses ya están ahí haciendo travesuras. ¿A qué edad comienzan a caminar? De los 12 meses para arriba ya. Eso es un control, ese es el control del neurodesarrollo. ¿A qué me refiero con el control del neurodesarrollo? Cuando un bebito nace, yo me doy cuenta que el bebé está bien, ¿sí? Porque nosotros le hacemos examen físico, lo que les comentaba del primer control, el peso, todo lo demás, y mensualmente vamos haciendo un registro de eso. Ahora, cuando viene, yo le digo, a ver, si su bebé ya tiene 7 meses, ¿ya se sienta? ¿Ya sostiene el cuello? ¿Ya gatea? Sí, ya tiene un poquito más de meses. Y así yo voy valorando, ¿ya? Ahora, pasa primero, segundo, tercer año. El control, después de los años, se puede hacer cada 6 meses, ¿ya? Pero es importante también lo que son vacunas. ¿Por qué serán importantes las vacunas? ¿Ya? Nosotros manejamos un esquema a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública que maneja por lo menos el primer año, que es hasta los 6 meses, cada 2 meses, y de ahí completa el año, y de ahí venimos al año y medio, que son los 18 meses. Ese es todo el esquema de vacunas. Y las vacunas son importantes porque previenen enfermedades, ¿ya? Y para poder avanzar y entender el por qué abarcar esto, es porque cuando nosotros vamos haciendo los controles de los niños, nosotros podemos darnos cuenta si es que al niño le pasa algo, ¿ya? Y eso es lo que yo conversaba con Mabe. Yo le decía, cuando tú manejas a los niños y tú aprendes a desarrollar no sé, a las mamás les dicen el sexto sentido, ¿no es cierto?
A nosotros, en la parte médica, cuando trabajamos con niños, nosotros comenzamos a desarrollar ese instinto. Por ejemplo, yo trabajo solo con bebés, pero yo llego, recibo la guardia, comienzo a pasar visita y veo un bebé y mi término es, le digo, ese bebé no me gusta, ese bebé tiene algo. A la media hora ya comenzó a vomitar, a las 2 horas ya comenzó a respirar feo. Entonces como que ya vas desarrollando ese instinto de que algo va a pasar. O por ejemplo, cuando estoy en sala de parto y el bebé sale y lo bonito de manejar al bebé cuando recién sale es ayudarle en esa transición de lo que está intraútero, ayudarle a adaptarse a la vida extrauterina. Entonces hay algo muy importante que nosotros manejamos, que es la reanimación neonatal, ¿ya? Ayudarle a que logre respirar. Todas las mamás le ven, bueno, cuando son primerizas, ¿por qué está morado? ¿Por qué no llora? Digo, señor, usted puje, usted puje, que es lo que más, o sea, yo quiero que el bebé salga y ver cómo sale para ayudarle a adaptarse, ¿ya? Nosotros tenemos un promedio máximo de 1 minuto para eso. Si yo veo que en 30, 40 segundos y uno aprende a desarrollar, por ejemplo, nosotros en sala de parto tenemos un reloj en todas las salas de parto. Y uno aprende a desarrollar algo. El ojo acá, el ojo derecho acá, el ojo izquierdo acá, para ver el reloj y para ver al bebé. Entonces, yo voy viendo y a veces te toca atender sola, porque el ministerio es así, tenemos muy poco personal. Entonces, porque tú ya vas viendo y dices, voy 20 segundos, y sigues estimulando y sigues secando y haciendo todo. Si el bebé no llora, nada, tú le dices corte el cordón y vamos a reanimar, ¿ya? Y eso es muy importante también, ¿ya? Ahora, todas esas son cosas importantes y simples, por así decirlo, cotidianas. Pero cuando el bebé ya tiene 4, 5 años y tú le sigues haciendo el control, ¿cuál es la normalidad de un niño de 5 años? Mi mamá siempre sabe decir, agradece a Dios que está sanito. A mis sobrinos, cuando le digo, ya, por Dios, quédate quieto. Mi mamá dice, agradece que está sano. Ese es un niño normal, un niño feliz, es un niño que habla, que juega, aunque también hay diferentes trastornos, ¿sí? Cuando son niños hiperactivos y cosas así. Pero la normalidad de un niño es eso, es un niño que llega, ni bien llega, te dice, ¿cómo te llamas? ¿Y qué haces? ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Te gusta el chocolate? ¿A qué juegas? ¿Y a qué jugamos? Esa es la normalidad de un niño, ¿ya? Ahora, si viene a la consulta un paciente, me imagino un niño de 6 años, un niño que viene primero con la cabecita agachada, no saluda. Tú le preguntas algo, no te responde. Tú quieres examinarlo. Y para examinar a un niño, ¿qué toca hacer? Acercarse, ¿ya? Acercarse. Y algo muy importante y que nosotros lo manejamos en todo lo que es la parte de salud, es siempre pedirle permiso al niño. Tú me vas a decir, pero ¿y por qué le vas a pedir permiso al niño? Porque el niño es un ser individual. El niño es una persona, es un ser vivo, es un ser humano. Entonces yo le digo, a ver, le digo, hoy viniste para ver cómo estás creciendo, ¿ya? Entonces lo pesamos, lo tallamos, ¿sí? Lo revisamos absolutamente todo. Cuando es chiquito es fácil porque la mamá coge, le saca la ropa y ya. Pero siempre nosotros examinamos enfrente de los papás, nunca solos. O sea, no, hasta el adolescente. Cuando el adolescente ya tiene 17, 18 años y le da vergüenza, tú le preguntas, ¿quieres que tus papás se queden aquí? Él te dice no, porque tú lo vas a examinar. Pero el niño es diferente, entonces yo le digo, mira, ahora lo que vamos a hacer es examinarte, ¿ya? Voy a escuchar tu corazón y cuando llegamos a la parte genital, la mamá está ahí, el papá, el familiar, el cuidador, el que sea. Y lo que nosotros hacemos es decirle, mira, o sea, yo soy la doctora y yo te pido permiso a ti para poder revisarte. Entonces ahí uno va notando comportamientos, ¿sí? Cuando el niño simplemente, qué sé yo, es como que muy reprimido o se pone como que molesto o agresivo, o sea, son los dos extremos, ¿no? Y es por eso
que ustedes como papás, como abuelitos, como hermanos, como tíos, es importante que aprendan a, a evidenciar cambios en el comportamiento, ¿ya? Si yo tengo un niño que es súper activo, un niño que es súper feliz, niño que es súper social y de la noche a la mañana cambió, ¿qué pasará? Y el papá viene y te dice eso. O sea, yo siento que le pasa algo. Ya no quiere comer, ya no juega, ya no duerme, se hace pipí en la cama. Y tú te quedas pensando y dices, pero ¿y qué pasó aquí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? La parte médica, uno aprende, como les digo, a desarrollar ese instinto. Algo no algo pasa aquí y algo hay que hacer, ¿sí? En ese momento, yo tuve una vez un caso de una mamá. Y el contexto social también es muy importante, ¿sí? El contexto social en el sentido de que la mamá viene y te dice, ¿sabe qué? Yo recuerdo ese caso que yo tuve hace algún tiempo, que la mamá viene y dice, yo quiero que le haga un chequeo médico. Me dice, porque la verdad sí me llama la atención. Yo le mandé, somos separados con el papá. Yo le mandé a la casa con el papá, ahí tiene a sus primos, todo. Y desde que llegó de allá, ella se queja que le arde, que le duele la parte íntima, me dice. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hubieran hecho ustedes? O sea, preocuparte, ¿no? Ahora, hay contextos en los cuales no es así. El niño es amenazado. El niño es prácticamente como que amenazado, esa es la palabra, amenazado. Y él no habla, pero tú lo ves como su comportamiento va cambiando, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuál es la parte legal en la cual nosotros debemos de actuar y debemos de hacer. Pero yo quería hablarles en relación a la parte médica, estas cositas que son tan pequeñitas, ¿ya? Ahora, lo que es un examen físico de un paciente que es abusado, eso es algo muy delicado. Incluso nosotros como médicos, qué sé yo estoy en la consulta, viene un niño al hospital, yo no estoy en la capacidad de revisar ese niño. Me dicen, ¿por qué? Si usted es la doctora, no. Hay algo que se llama revictimizar. ¿Qué significa? Que yo no puedo, que yo no debo, perdón, al examinar a ese niño, como que revivir ese momento en el cual él vivió. Entonces, en la parte legal, lo que se suele hacer es derivarlo prácticamente a un médico, ¿cómo se llama? A un perito. Ellos tienen experiencia en la cual ellos al ver el examen físico, yo por ejemplo, yo en esa ocasión sí revisé a la niña, porque yo trabajaba en un consultorio particular. Y a mí me llamó la atención porque cuando yo la revisaba, sí, la mamá después de lo que yo le revisé ya me comentaba estas cosas. Entonces, o sea, cuando yo la comienzo a revisar, yo no sabía esto, pero sí me llamó la atención porque la parte genital de la niña ya no era la de una niña. Era como que algo pasó ahí. Entonces es como que tú te pones a pensar y no puedes quedarte callado. Ahí lo que se hace es intervenir con lo que es la policía, DINAPEN y hacer algo. Porque en realidad, o sea, a veces los niños incluso lo ven como algo normal. El abusador puede decirle que es algo normal. Y hay chicos que cuando ya van creciendo y son adolescentes, ellos al enterarse de, bueno, al trabajar, al estudiar, al escuchar, al aprender en relación a sexualidad, ellos entienden que eso no era correcto. ¿Sí me entienden? Entonces, todo eso es importante, ¿ya? Eso es en cuanto a la parte médica que yo les puedo decir. Ahora va, mami. Muchas gracias, Steffi. Bueno, cuando nosotros hablamos de la parte de psicología o vamos un poquito ahí a la parte del desarrollo cognitivo, existen varios estudios, ¿no? Y bueno, el que más representa o el más conocido y el que se habla es las etapas del desarrollo cognitivo que habla Piaget. Él era un psicólogo investigador y él clasifica como en etapas. Sí, es la primera etapa, dices, desde que el bebé nace hasta los 2 años, que igual escuchamos y vamos a recordar las características generales que nos dio Steffi. En esta edad los niños aprenden a través de todo lo que es sensor y motor.
¿sí? ¿Qué significa? Los bebés en esa etapa tratan de topar todo, texturas, olores, es como ellos descubren el mundo que está a su alrededor, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos en mente qué comportamientos hay de un niño de 0 a 2 años. Son los niños que todo quieren tal vez meterse a la boquita, todo están ahí tratando de tocar. Son los niños que como empieza ya a desarrollarse el lenguaje, más o menos, ¿a qué edad el lenguaje se desarrolla? Ya las primeras palabras o el balbuceo empieza desde los 8 meses incluso, ¿no es cierto? Ya digamos el lenguaje consolidado puede ser ya a los 2 años, cuando el niño ya estructura oraciones completas y ya con varios sentidos, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos viendo, ¿no? Como decía Steffi, cómo es esperado el desarrollo en esta etapa. Cuando vamos a la preoperacional, niños que van desde los 2 años hasta los 7 aproximadamente. Esta edad es la edad donde los niños aprenden a través del juego, son niños que imitan a los papás, a adultos, son niños que están ahí tratando de explorar y en la edad del por qué. No sé si ustedes han tenido esa bonita experiencia de cuando un niño ve algo y le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y usted ya le responde y el niño sigue, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, es la edad en la que él está adquiriendo estos conocimientos, ¿verdad? Vamos con la etapa de ya las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años, y ahí es cuando estos niños ya empiezan a pensar de una forma más lógica, pero aún así este pensamiento todavía no es un pensamiento con un criterio personal. Este ya lo desarrollan a partir de la etapa de operaciones formales que va desde los 12 años y que incluso ya se extiende a la edad adulta, ¿sí? Que es ya los 18 años. Aquí la idea es que ahí ellos ya tienen el pensamiento simbólico, ya ellos tienen esta capacidad de pensamiento razonado. ¿Sí? Por eso se nos dice que cuando nosotros eduquemos a nuestros hijos debemos enseñarles a que puedan obedecer, no de forma automática, no por miedo, sino por una obediencia que cuando pase esta edad ellos puedan hacerlo y mantenerlo hasta que sean adultos y puedan así tomar buenas decisiones. ¿Sí? Todo esto nosotros ya en la forma médica y en la forma psicológica, el desarrollo que ellos van teniendo. Pero como decía Steffi, ¿qué va a pasar ahora si nosotros conocemos o escuchamos de algún caso y qué hacer ante esto? Porque sí es una realidad que en la sociedad en la que estamos, en el medio en el que nos desarrollamos, que como hemos dicho, había algunos tipos de violencia, ¿no es cierto? Y estos pueden presentarse sea física, psicológica, sexual o por negligencia. Entonces, recordando de la semana anterior, estas violencias pueden estar ahí presentes y ¿qué hacemos nosotros? Steffi, en la Biblia debe haber algo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué podemos encontrar, porque ahora sería importante a la luz de la palabra de Dios nosotros poder ir viendo cómo manejar esto. Muy bien, pero yo pienso que es importante llevarlo a la práctica. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué tan despiertos estamos hasta ahora. ¿Ya? ¿Nos faltan 10 minutos? Sí, 10 minutos. En realidad, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, uno no sabe cómo actuar. Yo le decía, Mabe, hagámoslo de manera práctica, ¿ya? ¿Qué te parece? Hagamos como una especie de caso. En mi caso, yo le llamo caso. Algo a lo cual tú te hayas enfrentado y que vamos a ver cómo lo resolveríamos. Ya, perfecto. Vamos, el caso vamos a escuchar todos, ¿ya? Es una niña de 8 años. Es una niña de 8 años. Esta niña de 8 años era una niña extrovertida, le gustaba reír, jugar, participar en en la escuelita, en la iglesia. De un momento para otro, los papás se separan y ella empieza a notarse triste, ¿no? Entonces todos dicen, obviamente, es porque le está afectando la separación de los papás. La niña ya, no sé si ustedes han visto en el rincón infantil, cuando la maestra cuenta la historia, los niños dicen, y fue Jonás, y el pez, y siempre responden y tratan de participar. Y esta niña era así. Y de pronto la niña dejó de participar, se sentaba en una esquinita, se arrimaba donde la mamá, se quedaba dormida. Un cambio de 180 grados, ¿no es cierto? Completo. Esta niña, como tenía 8 años, ingresa al club de aventureros, ¿sí? Cuando ingresa al club de aventureros, ustedes saben que nuestras actividades no son solo mentales, espirituales, sino que abarcan también la parte física, parte de este desarrollo de los niños. Entonces, los chicos tienen una salida para cumplir con la especialidad de natación. Cuando ella va, también le mandan a su hermanito pequeño. Ella tenía un hermanito pequeño, todavía no era aventurerito, tenía sus 5 añitos, pero la mamá dice, por favor,
para que mis dos hijitos puedan ir, ustedes saben nuestra situación. Cuando está en la piscina, la niña tiene moretones en las piernas. Sí, obviamente al estar con el terno de baño se puede evidenciar eso. ¿Qué pasa en este caso? Que los otros niños, ustedes saben, ellos no miden esto de poder emitir un comentario con un poco de reserva, de delicadeza. Ellos dicen, ¿qué te pasó? No le dijo quién te pegó, le dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes las piernas moradas? Ante eso, las personas adultas que estaban ahí dirigiendo al club y los papitos que estaban presentes pusieron su mirada sobre la niña se cohíbe, baja la cabecita y dice, es que me caí. Ante eso, el pequeñito de 5 años le dice, no seas mentirosa, si mi mamá siempre te pega. ¿Sí? Como el club de aventureros es un club en el que nosotros no es que mandamos al niño porque no es una guardería, la mamá estaba presente, la mamá solo regresó a ver, se fue colorada, sonrió y evitó como que continúe el tema, ¿sí? Este es el caso y es un caso real. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? A ver, Hablar con la mamá, vamos ¿ya? acá. Primero, hermanita, ¿qué haría? O sea, usted está ahí. Y hablar con la mamá. La situación, ¿no es cierto? La señora, aunque suene feo, se hace la loca. ¿Ya? ¿Y de ahí qué hacemos? Ya. Justo eso queríamos, que nos diga qué le diría. ¿Qué le diría? Usted dice, yo voy a hablar con la mamá, aquí está la mamá. ¿Qué le diría a mamá? Bueno, le diría, Steffi. Entonces, de ahí empezaría la conversación. Ok. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué la niña? O sea, trataríamos de indagar la causa de los moretones. ¿Ya? Yo me enojo y digo, es mi familia, son mis hijos y yo sabré cómo los crío. ¿Ya? Después de eso, ¿qué haríamos? Pero a veces tiene caso y caso. Entonces, nosotros como madres tenemos que proteger a nuestros hijos. Entonces, por eso Ya. hay que hablar. Si lo toman bien, y si no, Ya. El siguiente sábado yo no voy a la iglesia. ¿Y dejó así? de ir la hermana Steffi No y de llevar a la fui niña. un mes a la iglesia. ¿Ya? Ya. Ahora, hasta ahí dice, le visitaría. Vamos a dejar en la visita. Mi hermanito que Acá. alzó la mano. ¿Qué más haría? Ya hasta ahí habló, dejó de ir a la iglesia, le visitaría. ¿Qué haría usted ahí? Ya. Yo Ganaría reacciono. la confianza, perdón, Steffi, ganaría Ya. la confianza de la hermana, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. ¿Alguien más? Ya queda al descubierto. Antes de abordarle a ella, yo hablaría con alguien más, alguien, puede ser el pastor, Ya. anciano de iglesia. Para poder Entonces, intervenir. tendría que decirle a ella que vamos a visitarle la casa y enfrentarle directo el problema. Ella está maltratando a la niña y, bueno, si en el caso cuando ella se enoja, Ujú. entonces yo le diría que si ella no accede a decirnos por qué razón ella toma esa situación, yo le voy a denunciar. Ya. Llegamos hasta la etapa de la denuncia. Muy bien. ¿Alguien más? Tal vez algo más. Mi hermanito Germán, yo creo que usted quería opinar, ¿no? ¿No? Ah, es que le vi así. Ahí es delicado, yo lo veo delicado, justamente el momento, y es expuesto, y como decía, principalmente, en el momento que yo le diga algo, enseguida va a defenderse, A la a defensiva. la defensiva va a estar. Entonces hay que tomar de una manera ya más tranquilidad, más que esperar que pase ese momento. O sea, yo le veía así, luego tratar de tomar en otro lugar, que en ese lugar, el hecho de llevarle a una persona, a veces todo el mundo comienza con el pensamiento, algo está mal. Algo, entonces toda la vista va a estar en esa persona, durante todo el tiempo. Entonces hay que dejarle pasar como que nada pasa. Yo lo haría así, y yo más bien me acercaría luego de a poco para saber qué está pasando. Ya. En realidad son situaciones. Pero no es mucho.
porque la señora al ser descubierta, ella puede tomar represalias contra los niños, Claro. ¿no? Ujú. Entonces ahí no se debe dejar pasar tiempo. Ya. Se debe dejar Ahí sería importante recordar lo que hablamos la semana anterior. Recuerden que nosotros sí buscamos un espacio seguro para hablar con el niño. Lo que decía mi hermano Germán es verdad, yo no puedo delante de la piscina, todos los niños jugando y ponerme a conversar ahí. Tampoco puedo esperar, como usted me decía, yo que sé, un día, 2 días. Tal vez esperar unos 5 minutitos que pase la situación y ahí sí dirigirme a un lugar en el que tal vez yo pueda hacer un abordaje. ¿Sería algo así, Steffi? Exacto. En realidad son situaciones delicadas, ¿sí? En el sentido, yo conversaba con Mabe y cuando nosotros organizábamos el tema y lo desarrollábamos, decíamos, ¿qué es lo primero que harías? En la parte médica y en la parte psicológica, denuncia. Coincidimos en lo mismo, dijimos de una, Denuncia. denunciar. Porque en la parte legal nosotros manejamos, por ejemplo, en el caso de violación, en la parte médica existe algo que se llama código púrpura. ¿Qué es el código púrpura? El código púrpura, perdón, es, por así decirlo, un decreto, un estatuto, no sé cómo clasificarlo, pero toda paciente menor de 14 años que llegue embarazada a la maternidad es sospecha de violación. Y tú tienes que indagar cuál podría haber sido el contexto de ese embarazo, ¿no? Ahora también viene lo de revictimizar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo una paciente de 13 años, yo llego, la atiendo, le atendemos el parto, estamos ahí en la sala de parto, la atendemos en hospitalización, pero no es que tú vas y le dices, oye, tu hijo es producto de la violación. No, eso es revictimizarle. Entonces tú tienes que ser un poquito delicado en el sentido de, yo generalmente voy con la mamá, el papá o el acompañante, el cuidador. Y yo le digo, señor, teníamos hace una semana una chica de 14 años, y yo decía, ¿de ahora? Y yo voy con la mamá y sutilmente le digo, señora, disculpe, em, el embarazo de su hija fue con consentimiento, fue producto de algún abuso. Y la señora súper fresca me dice, no, ella y su novio lo hicieron conscientemente. Y tú ya te quedas tranquilo, ¿ya? Eso es en la parte médica. En la parte En psicológica, la parte psicológica nosotros tenemos bien claro que nosotros nos enteramos de cualquier delito y nuestro deber es de denunciar, ni siquiera dice la opción, es un deber que nosotros debemos realizar. Pero con Steffi en realidad estábamos ahí conversando, incluso bueno, un poco pudimos también trabajarlo con mi papi, decíamos, ¿qué pasa en este ejemplo que les estamos dando que es real? Es una hermana de iglesia, una hermana que nosotros queremos, con la que nos reunimos. ¿Será que yo de una cojo, a ver, hermanita, le denuncio? Mi papi nos decía, no, a ver, ahora pongámoslos en el extremo. ¿Qué pasa si ustedes se enteran que el hijo está en el hospital porque ella le pegó y el niño casi se medio muere por los golpes? y Ahí ustedes sí. ya sabían, tenían el contexto porque ya vieron una niña golpeada, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos la bendición de conocer de Dios, la situación cambia, ¿no es cierto? Yo le decía a Mabe, yo me rijo a un estatuto y a un ministerio y ya. Y en realidad es así, porque yo no y le digo, disculpe, ¿será que su embarazo fue producto de una violación? No. O sea, ahí el estatuto, bueno, y el protocolo que nosotros manejamos es que si el médico detecta algo, directo psicólogo o trabajo social, ¿ya? Pero nosotros estamos hablando en un otro contexto. Y el contexto nuestro es diferente, porque yo me pongo a pensar y digo, ahora, ¿por qué será que la golpea? Recordemos que el antecedente es que ella se había separado Ujú. de su pareja, ¿sí? Entonces, nosotros tal vez como hermanos no podíamos tener el contexto de si ella también fue víctima de maltrato físico, cómo fue el hogar que ella mantenía, ¿sí? Porque muchas veces lo que vemos es las apariencias y la realidad realmente es otra, ¿no? Que quién sabe está de las puertas de la casa para adentro. Entonces, eso veíamos y ahí nosotros decíamos, es verdad, la Biblia nos ofrece no un manual, no nos dice paso Paso uno, si uno. esto pasa, ¿no? Si hay un caso de abuso, Ujú. pero la Biblia sí nos proporciona principios generales que nosotros nos van a servir para poder guiar y ver cómo nosotros proteger el cuidado de los más vulnerables. La escuela sabática de esta semana fue muy bonita. ¿Qué nos decía el día? Hasta ahora me acuerdo, lunes.
de los niños. Dejad que los niños. De los niños. Y ahora estamos enfocándonos específicamente en esto, en el tema de los más pequeñitos, y tenemos ciertas pautas, Estefi. ¿Cuál sería la primera pauta? Vamos a hablar de 4 pautas súper pronto, ¿sí? Principios bíblicos, por así decirlo, cuando nosotros sospechamos, cuando nosotros, incluso ya más que una sospecha, vemos el caso de un maltrato, de violencia, sea cual sea, ¿sí? Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice, debes de proteger y defender a los vulnerables. ¿Por qué será? ¿Por qué sería importante hacerlo? Tal vez ellos no Ese tienen es la el capacidad principio, ¿no de es cierto? defenderse. ¿Ya? Tenemos un contexto de un matrimonio disfuncional, en el cual los papás se divorciaron, en el cual la mamá está pasando por una mala situación y se desquita con su hija. ¿Ya? Abramos la Biblia. Sí. ¿Te parece, Estefi? Vamos a abrir la palabra del Señor en Proverbios 31, del versículo 8 al versículo 9. A ver, ¿qué nos dice? El principio bíblico, por así decirlo, el llamado es a proteger y defender a los vulnerables, y en este caso sería a los niños. Proverbios 31, versículo 8 y versículo 9. ¿Quién tiene? Por favor, ayúdenos ahí poniéndose en pie Ok, y dando lectura. vamos a escuchar, ¿ya? Proverbios 31, 8 y 9 dice, abre tu boca por el mudo, el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menester. Ok, A mí me gustó, perdón, voy a compartir esta versión, la nueva versión internacional, me parece que es, alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos y defiende a los indefensos. Nuestros niños, niñas, adolescentes caerían en esta categoría. y es muy importante, hermanos, porque como les decía, ¿no? Tenemos la bendición de conocer de Dios, pero muchas de las veces nos quedamos con eso. Mabe, yo sé que estás pasando por problemas, voy a orar por ti. Y no pasamos de la oración, no vamos a la acción, ¿sí? Yo conversaba con Mavi y le decía, ¿por qué en vez de a veces centrarnos en, aunque suene feo, hacer chisme de la situación, ¿por qué no formar una comisión y decir, voy a visitarle a la hermana? Y el simple hecho de ir a visitarle, voy a ver cuál es el contexto, ¿sí? Llego, la casa está desarreglada, los platos están sucios, los niños están descuidados. Entonces, el hecho es, como Dios nos dice, ¿no? O sea, ir a la práctica y no solamente quedarme atrás diciendo, ah, no, es la hermana que golpea a sus hijos. Es ¿Sí? importante basarnos en Jesús. Jesús no solo estaba con sus discípulos y veía ahí a un ciego y le decía, voy a orar por ti. Jesús, ¿qué lo hacía? Llevaba a la acción, ¿sí? Vamos ahora con el siguiente paso, era denunciar la maldad y en lo que esté posible a nuestros alcances corregirla, ¿sí? Vamos a ver Efesios 5:11, por favor. Y ahí vamos a entender por qué nos dice denunciar la maldad y corregirla. Amén. Ya, mi hermanito Freddy. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Muchas gracias. Aquí nos decía clara la palabra de Dios que nosotros no participemos de acciones malas y el maltratar, el ya generar violencia a un menor es algo bueno o es algo malo. Ya es una acción de hecho mala y aquí la última parte del versículo a mí me gusta. Dice, más bien háganles ver sus pecados. En este caso del que iniciamos comentándoles, lo ideal que sería hablar con la persona, obviamente buscar el espacio, el momento adecuado sin dejar pasar mucho tiempo y ser directo, decirle, mira hermana, ¿qué es lo que sucede? Mira, la nena dice, no queremos que tú le pegues, no queremos que llegue a más y explicarle, ¿no? ¿Qué es lo más importante aquí? El poder generar un diálogo con la otra persona. ¿Sí? Y el tercer principio dice buscar justicia. ¿Saben? Es muy triste porque yo conocí en cierta ocasión una joven, tenía 16 años. Ella fue abusada desde los 8 años, ¿sí? Y ella decía, ¿sabes qué? Yo sé que actualmente, ¿sí? Es algo que yo ya lo pasé. Y ella se fue de su casa. Yo la conocí cuando le dábamos estudios bíblicos. Y me dice, yo ya salí de ese ambiente, dice. Pero la que se quedó en la casa es mi hermanita. Y mi hermanita tiene 4 años, ¿sí? Lamentablemente, sí, por situaciones familiares de la chica y todo lo demás, perdimos contacto, ¿sí? Pero uno se queda con eso y dice, ¿por qué no busqué hacer algo más? Buscar justicia. Y ella me decía, sea como sea, yo ya soy grande.
pero a mí sí me da miedo que mi padrastro le haga lo mismo a mi hermana. Yo sé que no lo ha hecho, dice, pero es algo en el sentido de cortar ese ciclo de violencia que incluso la mamá sabía y la mamá lo veía como normal y la mamá no decía nada. Y la mamá se callaba porque, entre comillas, amaba a su esposo, ¿sí? Entonces, es muy fuerte, pero el llamado de Dios es ese, buscar hacer justicia. Aquí me gustaría, Steffi, complementar con lo que dice Miqueas 6:8. Vamos a buscar en el libro de Miqueas. Es un versículo muy conocido. Incluso yo, como le decía Steffi, yo había ido hasta en canción este versículo y me voy a permitir dar lectura a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan, lo recalca, ¿no? Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Una vez que yo ya sé que está bien, pues el Señor va a pedirme que haga la justicia. ¿Sí? Y bueno, finalmente, ¿por qué hacer todo esto? ¿O cómo hacerlo? ¿Sí? El cuarto principio dice actuar con amor y cuidado. ¿Saben? En realidad nadie sabe lo de nadie, ¿no es cierto? Nosotros venimos acá peinaditos, bonitos, lavaditos la cara, pero no sabemos cuál es el contexto de por qué no habrá venido el hermano Elías sábado, o por qué habrá venido de mal humor, o por qué su hijo estará así, ¿sí? Pero de Dios nos lleva a ser empáticos, nos lleva, como les decía hace un momento, a ver más allá de la situación. Y Dios es claro cuando en Mateo 25:40 nos dice algo muy importante. Vamos a leerlo y con eso vamos a cerrar, ¿sí? Que todo lo que en el camino se nos presente, Mateo 25:40, y las situaciones que como adultos, como hermanos de iglesia, como profesionales tengamos que enfrentar, lo hagamos con este principio que dice actuar con amor y cuidado. Sabiendo que Dios en su momento nos dirá, ¿qué nos dice en Mateo 25:40? ¿Quién lo quiere leer? Mateo 25, versículo 40. Es cierto, os digo que aun cuando aún a estos mis hermanos más pequeños, a mí me los hizo. Amén. Muchas gracias, mi hermanita Fabiola. En resumen, la Biblia nos llama a actuar, no a quedarnos callados, sino a actuar con valentía, amor y justicia en defensa de los más pequeños, nuestros niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos así de cualquier violencia y asegurándonos que los responsables también tengan sean confrontados, también reciban la ayuda, el apoyo, porque recordemos que tampoco es que Dios desprecie a quienes son los agresores, Dios también quiere tener con ellos misericordia y poder darles redención. No nos quedamos solo en eso. Así que nuestra oración es que esta semana, con lo que hemos escuchado, podamos ponerlo en práctica y que podamos cuidar y proteger a nuestros pequeños. Que el Señor les... Amén. Pongamos que la persona es Ya, cuando es miembro de iglesia, ya, ahí es importante y vamos a abrir Mateo rapidito 18. En el libro de Mateo 18 nosotros tenemos los pasos bíblicos y esto de los, 15 al 17. perdón, Mateo 18 del 15 al 17. Aquí nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale la falta que hay entre tú y él, ¿verdad? Y si a él le escucha, habrás ganado a un hermano. En el caso de esta hermana, hablemos así de que golpeó a su hijita. Vamos y hablamos con ella y le hacemos ver, ¿no? Le decimos, yo también soy mamá o yo te puedo ayudar y toda la situación. Si ella ya no maltrata a los niños, perfecto. Hemos ganado, como dice aquí, un hermano. Pero ¿qué pasa si ella le vuelve a pegar o ya dejó de ir a la iglesia o nosotros nos enteramos? Porque a veces uno conoce de estas situaciones. ¿Qué dice el 16? Si no te oye, toma aún contigo a uno o a dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, ahí sí nos apoyamos del pastor. Pastor, mire, esto está pasando, necesitamos hacer una visita y vamos con el pastor, tal vez con alguna hermana que tenga más afinidad con esa persona y tratamos ahí de ayudar. Si la hermana es, nosotros vemos que hemos ganado. Pero al final, si no lo hace, dice, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Os aseguro que todo lo que se ate en la tierra será atado también en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. En el libro Testimonios sobre conducta sexual y adulterio,
En este libro de Elena de White ella es muy clara y menciona que también cuando hay este tipo de problemas de violencia y de ciertas situaciones, las personas pasan por la junta de iglesia y también suelen ser, dependiendo de lo que la junta decida, disciplinados por este tipo de situaciones de violencia. Ya hay algo importante que recalcar para terminar. Hay que hacer una denuncia. O sea, si nosotros siguiendo los pasos bíblicos vemos que no hay una respuesta, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer eso, lo que Dios nos dice, ¿no? Cuidarlos, a los más vulnerables, buscar hacer justicia. Y es fuerte, sí es fuerte, porque tú te pones en el lugar y dices, pero ya fui, ya hablé, ya están los testigos. Si hay que llegar hasta la instancia de una denuncia, hay que hacerlo, ¿sí? Orar porque en realidad son situaciones muy difíciles que uno puede decir, ah, claro, algún día esperemos que no pase, pero si pasa, que Dios nos dé mucha sabiduría para poder hacerlo, porque en realidad sí, el callar, ¿sí? Nos convierte no solamente en cómplices, sino que hace que eso se siga perpetuando, ¿sí? Lastimosamente son situaciones en las que uno se pone a pensar, yo en cierta ocasión trabajé en una clínica psiquiátrica y era triste porque veía chicos con depresión, chicos que intentaban matarse a toda costa. Y tú ibas y decías, pero imagínate, tienes 13 años y quieres matarte. Y ibas al contexto y decía, soy violada desde los 6 años. Y eso es algo que mi mamá no sabe. Y tú te pones a pensar y dices, o sea, y después de eso tú te pones a pensar y dices, lo mismo que me hicieron a mí, le hicieron a mi hermano. Y tú te pones a pensar y dices, o sea, en realidad es fuerte las consecuencias a largo plazo que trae, ¿sí? Por eso les decía, nosotros podemos hablar de cierta manera desde dos ámbitos, la parte profesional. Y en relación a eso, nosotros seguimos protocolos, pero lo que Dios quiere con estos temas, basta de silencio, es de eso, enseñarnos que en nuestra propia iglesia se vive eso, hay eso y que nosotros estamos llamados, como dice, a hacer justicia. Y es difícil, sí, es muy difícil, pero por eso también Dios nos dice y nos llama a vivir de la mano de Él para saber cómo actuar y qué hacer, porque en realidad son situaciones muy complejas. Mishu tenía una pregunta o acotación. Bueno, sí, quería preguntar, ¿pasa si llega a instancias de la iglesia y el pastor, de parte del pastor, no recibimos la ayuda que queremos para hablar con esta persona? Recordemos que también tenemos a nuestros ancianos, a nuestros líderes, pero suponiendo el caso de que tal vez no haya quien, podemos acudir a misión. Recuerden que ahora nuestra iglesia también tiene el departamento legal y podemos recibir toda esta orientación. ¿Sí? Mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos todo lo que aprendemos siempre llevarlo a la práctica. Sigamos. Agradezco a la doctorita y también a Mabe por la importante información, ¿no?, que tenemos. A continuación vamos a final, el canto final, y nos ponemos de pie cuando lo tengamos. ¿De quién es este marcador? No sé. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Doy mi vida, pues.
Pensar en mí, pensar en mis lágrimas, mi llamar. Yo tengo mi solo corazón. Donde esté a su lado. Me conoce, sabe mi pensar, el de mis lágrimas, escucha mi llamar. Me conoces, que sabe mi pensar, el de mis lágrimas, y escucha mi llamar. Él me conoce, él sabe mi pensar, él ve mis lágrimas, escucha mi llamar, escucha mi llamar. Hermanita Steffi, ¿nos puede volver a